con lo que acabamos de hablar y con el cuadro que hemos visto, se concluye lo que es administración pública, para comenzar con lo que es gestión de los recursos financieros. Y aquí viene el concepto básico y principal de lo que es administración financiera del Estado. La administración financiera del Estado encuentra, digamos, como principal problema la incapacidad que tienen los gobiernos de poder solventar con la recaudación que captan a través de las leyes tributarias o a través de la tributación con las políticas que se establecen en base a la constitución política, pero que establecen los gobiernos, ¿no? Los tipos de tributos son los impuestos, contribuciones, tasas, aportes y donaciones, pero que en su conjunto no asumen o no pueden asumir los gastos de educación, salud, programas sociales, conectividad territorial, la implantación de un sistema judicial adecuado, tampoco la de un sistema de un poder legislativo adecuado, y en general los aspectos que en beneficio de la nación se orientan a su desarrollo y sostenibilidad. Con esta definición nos permite comprender que el Estado cuenta con entidades captadoras y entidades gastadoras o recaudadoras, como una primera distribución en aspectos financieros, las que proporcionan la información a una tercera entidad que es encargada de determinar los porcentajes faltantes en este equilibrio de gobierno. La entidad recaudadora en base a la tributación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, comúnmente conocida como SUNAT. Y en cuanto a las entidades gastadoras, comprende al Poder Ejecutivo, los ministerios, entidades públicas que dependen de ellos, las empresas como accionariado del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Poder Legislativo, Poder Judicial con todas sus entidades y los gobiernos subnacionales o gobiernos regionales y locales. En todo caso viene a ser lo mismo. La compensación que se da entre la recaudación que obtiene el país a través de la distribución y los gastos se efectúa a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien se encarga de establecer el equilibrio fiscal que establece la demanda de aplicación de políticas de Estado y el funcionamiento del gobierno con proyecciones en términos de tiempo de un año calendario extensibles a 2, 3, 5 y hasta 10 años. Cuando pasa esta proyección de un año, toma el nombre de multianual. Para lograr el equilibrio, obviamente, estudia, aplica, además de la recaudación, la cooperación internacional, el endeudamiento interno, el endeudamiento externo, solicita donaciones y recurre a cualquier otro mecanismo posible en el mercado. Clasificación de la recaudación. Nuestra recaudación se clasifica en dos tipos de recursos: los recursos ordinarios y los recursos directamente recaudados. Se entiende como recursos ordinarios a los recursos que provienen o que se sustentan en las leyes tributarias, o sea, en la tributación, en las leyes que administra directamente la SUNAT. Se entiende por recursos directamente recaudados a todos los recursos que generan las entidades gastadoras, pero que por necesidad del ciudadano, digamos, entregan, otorgan o certificaciones, constancias o cualquier otra información que no se refiera a transparencia fiscal y que les proporcionan los recursos.
Estos recursos son los recursos directamente recaudados. En épocas anteriores este tipo de recursos no formaba parte del global que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que cada una de las entidades, de acuerdo a su capacidad de captación y de recaudación, decidía en qué la usaba, cómo la usaba, establecía las prioridades y se limitaba exclusivamente a dar cuenta al Ministerio de Economía y Finanzas sobre su uso. Hoy, actualmente y desde hace unos años, no muchos, esta recaudación también va a formar parte de la recaudación general y la distribución general a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas después de efectuar la compensación y la utilización de los recursos que, les repito, adicionales a la tributación corresponden al endeudamiento público, interno, externo, donaciones, cooperación internacional y cualquier medio que pueda conseguirse, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Acá tenemos algo más sobre lo que comprende, sobre lo que es la administración financiera del sector público. De todo lo que hemos dicho, podemos, digamos, sintetizar que la administración financiera del sector público comprende el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico-financiero cuya titularidad le corresponde al Estado, viabiliza la gestión de los fondos públicos conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico y en aplicación de medidas de política económica promueve el adecuado funcionamiento de los sistemas que la conforman en un contexto de responsabilidad, transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica. Tenemos acá un cuadro respecto a lo que son las entidades recaudadoras o los recursos de las entidades. Está el Estado peruano como entidad recaudadora, básicamente, repito, tenemos a la SUNAT, y como entidades gastadoras todo el resto de entidades del país, tanto las que corresponden al Poder Ejecutivo como las que corresponden al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Además, se presenta un caso especial respecto a la SUNAT. La SUNAT es una entidad captadora, pero al mismo tiempo es una entidad gastadora por lo que necesita para poder sobrevivir. ¿Qué necesita para poder sobrevivir? Lo que necesita toda entidad: el personal, recursos materiales, la ubicación física, o sea, locales, y todo ese tipo de gastos, convirtiéndose en paralelo en la entidad recaudadora neta por excelencia del Estado y al mismo tiempo en una entidad gastadora. Todo eso va al Ministerio de Economía y Finanzas, que, como ya hemos dicho, es el encargado de la compensación y la distribución a nivel nacional. Hay un principio respecto a lo que es administración financiera del sector público y que nos va a servir mucho para lo que significa la práctica respecto al sistema gubernamental. Este principio nos dice que la administración financiera del sector público se sujeta a la regla de centralización normativa y descentralización operativa. Centralización normativa implica la existencia de órganos rectores que se encargan de normar, dar leyes, establecer disciplina, establecer no solamente disciplinas, sino que establecer directivas, lineamientos, órganos rectores que se encargan de decir cómo van a funcionar los sistemas que conforman la administración financiera del Estado.
¿Y qué cosa es lo que significa la descentralización operativa? Que al margen de la existencia del órgano rector, que es el que se encarga de legislar, dar las disposiciones, las directivas, las normas, existe una unidad o un área que se encarga de aplicar todo lo concerniente a los sistemas, al desarrollo de los sistemas, a la ejecución de los sistemas. Eso es lo que significa descentralización operativa. La integración de los sistemas que la forman bajo los principios deben estar bajo los principios de transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. Estamos refiriéndonos siempre a lo que son la administración financiera del sector público o a los sistemas que conforman la administración financiera del sector público. Y deben estar en concordancia con el marco macroeconómico multianual. Esta diapositiva nos muestra, digamos, un concepto centralizado, un concepto no restrictivo, sino restringido, directo de lo que es la administración financiera. Y nos dice que comprende el conjunto de normas, principios, procedimientos utilizados por los sistemas. Hasta acá habíamos hablado de sistemas. Acá ya estamos agregando qué sistemas. Los sistemas que comprenden la administración financiera son los sistemas de presupuesto, endeudamiento público, tesorería y contabilidad. Entonces, repito, la administración financiera comprende el conjunto de normas, principios, procedimientos utilizados por los sistemas de presupuesto, endeudamiento público, tesorería y contabilidad que la forman. Establece procedimientos para su funcionamiento y operatividad en el proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos. La autoridad central de los sistemas es el Viceministerio de Hacienda, que integra nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, que para el caso de lo que es administración financiera prácticamente es muy importante en la estructura del Poder Ejecutivo. El alcance. Nos estamos refiriendo acá a lo que es alcance de la administración financiera del Estado. Decimos que la administración financiera del Estado tiene un alcance o comprende a las leyes, normas, directivas, organismos y entidades de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, Ministerio Público, Sistema Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, las universidades y las correspondientes entidades descentralizadas y gobiernos subnacionales. Están sujetas a la ley de administración financiera las personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio que ejerzan funciones reguladoras, supervisoras, las administradoras de fondos y tributos y toda persona jurídica donde el Estado posea la mayoría de su patrimonio o capital social o que administre fondos o bienes públicos. Acá está un poco desarrollado, digamos un poco más desarrollado lo que significa los órganos rectores, o sea, la centralización normativa, y en la siguiente diapositiva lo que significa la descentralización operativa. En cuanto a lo que es órganos rectores o centralización normativa, los sistemas que integran la administración financiera del sector público tienen órganos rectores. Estos órganos rectores están señalados acá y son para el Sistema Nacional de Presupuesto, la Dirección Nacional de Presupuesto Público; para el Sistema Nacional de Endeudamiento, la Dirección Nacional de Endeudamiento Público; para el Sistema Nacional de Tesorería, la Dirección Nacional de Tesoro Público; y para el Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Todas estas direcciones forman parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Son direcciones principales de este ministerio
y a cada uno de ellos, como vemos, le corresponde un sistema. Les decía lo de la descentralización operativa. La descentralización operativa, en nuestro caso, se da a través de unidad ejecutora. En el nivel desconcentrado, nos dice nuestro cuadro, la unidad ejecutora en las entidades y organismos del sector público vincula o interactúa con los órganos rectores de la administración financiera. En la medida en que estamos hablando de que existe una centralización normativa y una descentralización operativa, la unidad ejecutora, que es la parte de la descentralización operativa, obviamente debe actuar con los órganos rectores. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Actúa entre la unidad ejecutora o nivel descentralizado y el nivel centralizado o órgano rector de los sistemas. La unidad ejecutora es de dependencia orgánica que determina el recaudo de ingresos, contrae compromisos, devenga gastos, ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable. Registra la información generada por las acciones y operaciones que se realizan, informa el avance o cumplimiento de las metas, recibe y ejecuta desembolso de operaciones de endeudamiento y se encarga de emitir y o colocar obligaciones de deuda. Esto es todo lo que hace la unidad operativa, o sea, todo lo que se ejecuta en cuanto a administración financiera se efectúa en el nivel descentralizado, en las unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras se solicitan por los titulares de las entidades al Ministerio de Economía y Finanzas conforme a sus necesidades, complejidad de ministerios, necesidad de organismos autónomos, necesidad de ministerio público, necesidades de universidades, en fin, de acuerdo a la complejidad y a las necesidades de todas las entidades del Poder Ejecutivo, es que van a solicitarse las unidades ejecutoras, que son las encargadas de efectuar todas las acciones que corresponden en la práctica a la administración financiera del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones de las unidades ejecutoras? De acuerdo a las funciones que ya hemos visto, las obligaciones de las unidades ejecutoras garantizan aspectos relacionados al cumplimiento y aplicación de la normatividad emitida por los sistemas de administración financiera del sector público y el tratamiento de la información correspondiente, de tal manera que estos se conduzcan en forma coherente, uniforme y evitando la superposición o interferencia en la operatividad de los procesos de cada uno de los sistemas que conforman la administración financiera del Estado. La titularidad de la entidad, les había dicho ya, propone al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de las unidades ejecutoras de acuerdo a lo que considere necesario para el cumplimiento de sus fines. El registro único de información. La administración financiera tiene también la característica de poseer un registro único para toda la información que ejecuta o que realiza. Este registro único es el sistema de información financiera del Estado, conocido como SIAP, más la sigla de SP, que significa sector público. SIAP, SP o Sistema de Integración Financiera del Estado, aplicable al sector público. ¿Por qué el SP? Porque en paralelo existió y va a existir el SIAP GL, que es el SIAP de los gobiernos locales o gobiernos subnacionales. La diapositiva nos indica que el registro de la información
se efectúa a través de centralizado en el sistema de administración financiera del sector público, que es lo que les acabo de decir, en el SIAP, que administra también el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comité de coordinación. Significa que ninguna de las direcciones que habíamos visto que tenían a cargo los sistemas de administración financiera del Estado tiene a cargo el SIAP o el sitio en el cual, la plataforma en la cual se registran todas las operaciones del Estado. El SIAP constituye el medio oficial para el registro, proceso y generación de la información relacionada con la administración financiera del sector público. Su funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores. En órganos rectores, reitero, nos estamos refiriendo a las direcciones de contabilidad, de endeudamiento, a la Dirección de Tesoro Público y a la Dirección de Presupuesto, que son los cuatro sistemas o cuatro direcciones que administran los sistemas financieros del Estado. Integración de los sistemas de administración financiera. Los sistemas que integran la administración financiera se interrelacionan entre sí. Interrelacionar entre sí significa que en sí, por sí solos, no pueden existir. No puede existir por sí solo el sistema de contabilidad, como no puede existir por sí solo el sistema de tesorería, ni el sistema de presupuesto, ni el de endeudamiento público. Todo está interrelacionado para que pueda funcionar como administración financiera del Estado. Esta interrelación de documentación e información permite al Estado contar con información oportuna y eficiente para adoptar las políticas en beneficio social. Ahora, respecto a nuestro curso, que les había dicho que se va a tomar exclusivamente, o se va a dar énfasis, no a tomar exclusivamente, pero sí a dar énfasis a lo que corresponde a la información y documentación del sistema de contabilidad gubernamental, sin que eso implique que el sistema de contabilidad gubernamental pueda existir solo por sí mismo. Siempre va a tener la relación o estar interrelacionado con el resto de sistemas. Acá entramos al siguiente punto de nuestro temario y es el sistema de contabilidad gubernamental, que les decía no puede existir solo, pero que le vamos a dar énfasis en cuanto a cómo se registran las operaciones que se usan para su registro, qué tipo de información es la que genera y sobre todo cómo de una u otra manera va a ser un sistema al que finalmente llegan todos los sistemas, se somete a la auditoría de la Contraloría General de la República y también forma la Cuenta General de la República, que también está sometida a la auditoría de la Contraloría General de la República y que sirve para afirmar que los recursos financieros han sido debidamente bien usados y que las operaciones que se están mostrando en los estados financieros reflejan la situación real, financiera y presupuestal al término del ejercicio. Al término del ejercicio es para fines de presentación ante el Poder Legislativo y ante la Contraloría. Sin embargo, los estados financieros, la periodicidad de presentación no necesariamente es anual.
es bimensual, semestral y anual. O sea, durante el año son bastantes los estados financieros y presupuestales que deben prepararse con sus respectivos análisis y anexos para finalmente concluir con el estado. ¿Qué cosa es el sistema de contabilidad gubernamental? El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de órganos, políticas, principios, normas, procedimientos de contabilidad del sector público de aceptación general aplicada a las entidades y órganos que la conforman y que contribuyen al cumplimiento de los fines y objetivos. Su finalidad es establecer las condiciones para la rendición de cuentas y la elaboración de la cuenta general de la República. Se rige por los principios de legitimidad, integridad, oportunidad, transparencia y legalidad. Acá hay un término sobre el cual no les había dicho nada: rendición de cuentas. Cuando hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando de lo que las entidades y sus funcionarios, obviamente, tienen que informar tanto al órgano rector del sistema como a los órganos fiscalizadores sobre el uso de los recursos. La rendición de cuentas se da a través de los estados financieros y presupuestarios. O sea, no es una rendición de cuenta que todos los que trabajamos en el sector público se conoce como, digamos, el rendir un conjunto por un dinero entregado para un tema específico, rendir sobre esto. Rendición de cuentas acá tiene un concepto mucho más amplio y más general, y es en realidad la rendición de todas las actividades efectuadas con los recursos recibidos del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas. El órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental es la Dirección de Contabilidad Pública. Acá está repitiéndose un poco lo que ya habíamos visto, ¿no? Pero está en forma más específica, puesto que estamos hablando ya de lo que es contabilidad en sí, ¿no? Sistema de contabilidad. Su órgano rector es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, que se encarga de dictar normas, establecer los procedimientos dentro del ámbito funcional en el marco de lo que establece la Ley 28708, que es la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, sus disposiciones complementarias, directivas e instructivos de contabilidad. Respecto a la Ley 28708, que es la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, quisiera que tomemos un primer foro. La Ley 28708 del Sistema Nacional de Contabilidad, que probablemente ustedes la han leído o la conocen, comprende o ha pretendido comprender la contabilidad pública y la contabilidad privada. Si bien no hay muchos artículos ni muchos aspectos que hablen sobre la contabilidad privada, sí toma la contabilidad privada como algo integrante de la ley y por lo tanto sujeta al ámbito, no sé si público a privado o privado a público. Entonces, respecto al contenido de esta ley, el primer foro que podríamos tener, o el primer conversatorio o chat, como ustedes quieran, es respecto a lo que ustedes opinen respecto a esta ley. Es conveniente que en el sector público exista la ley del Sistema Nacional de Contabilidad a nivel de público y privado, o separamos lo público de lo privado.
por favor sustenten adecuadamente sus opiniones y podemos llegar a una conclusión y tal vez, ¿por qué no?, a solicitar la modificación, si es que llegamos a eso, de esta ley.